Muy buenas noches, estimado doctor, y muy buenas noches con todos los participantes. El día de hoy continuamos con nuestra penúltima sesión del curso, que será desarrollada por el doctor Alexis Farud Perea Sánchez, quien es abogado especialista en Derecho de Mercado de Capitales y candidato a magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, con perfeccionamiento en Derecho de la Competencia y especialista en Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Es egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó. Asimismo, es autor del proyecto de la Ley 452 del 2022, por medio del cual se reforma la Ley de Competencia Desleal. Queremos comentarles también que el doctor Alexis Perea va a abordar el tema Derecho de la Competencia en materia deportiva. Estimado doctor, sin más, le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Para todos, saludos. Para mí es un verdadero honor estar el día de hoy compartiendo con ustedes esta pequeña ponencia que espero les sea de utilidad. Vamos a hablar hoy sobre uno de los temas más novedosos e interesantes en el ámbito tanto deportivo como el derecho de la competencia, como lo es el de la aplicación del derecho de la competencia a las relaciones deportivas. Sobre el particular, ¿me pueden confirmar que están viendo la presentación? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora sí está en modo presentación. Perfecto. Entonces vamos a hablar de lo que es la competencia como fenómeno económico, el derecho de la competencia como categoría jurídica, lo que son las prácticas restrictivas de la competencia, la determinación del mercado relevante y lo que son las prácticas de la competencia, en algunos casos específicamente en el mercado del fútbol. Y finalmente, para finalmente luego analizar estos casos, dar una conclusión. Entiendo, si no estoy equivocado, que dispongo de 40 minutos para para la ponencia. ¿Me pueden confirmar? Sí, doctor. Bueno, Es aproximadamente entre 40 a 50, 60 minutos, como usted desee, doctor. de acuerdo. Entonces, señores, hablar de la competencia es sin duda hablar de un fenómeno principalmente económico. Cuando ustedes hablan de la competencia, hablan de una situación en la cual dos o más empresas se disputan una clientela a fin de poder ganar cuotas de mercado y como consecuencia de ello obtener, por supuesto, utilidades y posicionar sus productos de modo tal que las empresas puedan obtener la mayor rentabilidad posible. La competencia supone que haya varios competidores y que como consecuencia de ello estos competidores pues generen unas ofertas que habrán de ser aceptadas o no por parte de los consumidores y que como consecuencia de ello pues se vayan fijando lo que se conocen como los precios de mercado. Sin duda, cuando uno piensa en competencia, piensa en aquel fenómeno de competencia perfecta, que es exactamente el que ustedes encuentran en su mano izquierda, en la mano izquierda de sus pantallas, donde hay un precio de equilibrio y donde ustedes encuentran que la oferta se intersecta con la demanda y está en perfecto equilibrio. Es decir, ahí hay un precio que es lo que conocemos como el P1, donde el precio corresponde efectivamente el precio de equilibrio corresponde efectivamente a la intersección entre la oferta y la demanda. Pero señores, hay circunstancias en las cuales la oferta disminuye y como consecuencia de ello suben los precios. Y quiero que se ubiquen a mano, en el gráfico que hay a mano derecha, que nos explica perfectamente que en esta ocasión, si ustedes ven, hemos pasado de un punto que es el QM hacia un punto que es el QC, donde la oferta ha disminuido, la demanda tiene un determinado número, y como consecuencia de ello encontramos que a diferencia del gráfico anterior, pues el precio ha aumentado.
¿Y a qué se puede deber esto? Principalmente un hecho que es bastante complicado para nosotros, es que puede ser que hayan ocurrido dos fenómenos. Uno, que es el fenómeno donde varias empresas se pusieron de acuerdo para subir los precios o se pusieron de acuerdo para repartirse mercados, en cuyo caso en cada mercado cada una de ellas termina siendo un monopolista, o sencillamente que nos encontremos a una empresa que, si bien no está siendo un monopolista, tiene tanto poder de dominio que subir o bajar los precios le es indiferente. Piénsese, por ejemplo, en aquellas empresas de telefonía que tienen una gran cobertura, que tienen una posición dominante y que ellos pueden subir los precios porque definitivamente hay partes del país en las que no, pues los servicios de las otras empresas no corresponden con lo esperado. Entonces, hablar de la competencia como fenómeno económico supone que se conjuguen tres aspectos de gran relevancia. Lo primero es que debe haber un escenario de rivalidad. Lo segundo es que debe haber por lo menos dos o más empresas en el mercado. Y les voy a explicar qué significa dos o más empresas. Dos o más empresas principalmente son empresas que estén realmente en el mercado o que estén potencialmente en el mercado. Y lo tercero es que, por supuesto, estas empresas rivalicen por la preferencia de los consumidores. Ahora, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y por qué es importante que haya competencia? Y la importancia de que haya competencia radica en que la competencia tiene unos beneficios que son muy importantes para los consumidores. El primero es que si hay competencia, si hay una libre competencia, habrá mayor número de competidores. Si hay un mayor número de competidores, pues necesariamente habrá mayores cantidades disponibles de los productos, es decir, aumenta la oferta. Y si aumenta la oferta, por supuesto, se podrán hablar de mejora en las calidades de los productos. Ahora, si nosotros miramos esto por el lado de los consumidores, la competencia genera beneficios bastante relevantes. El primero, por supuesto, es que habrá acceso a mayor número de bienes. Y si hay acceso a mayor número de bienes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a bajar los precios. Y si bajan los precios, ¿cuál es la consecuencia? Que el consumidor va a tener excedentes de dinero, excedentes del consumidor, como se le conoce en economía, y que van a hacer que éste pueda destinar su dinero, una porción de este dinero, que antes destinaba, por ejemplo, a comprar carne, por haber mucha competencia en carne, lo va a poder destinar a adquirir otro producto. Por ejemplo, un poco de ese dinero lo podrá utilizar consumiendo pollo. Ahora, ustedes dirán, ¿y ese excedente del consumidor qué importancia tiene? Pues que cuando nosotros hablamos de microeconomía, nosotros vamos a ubicarnos en la mano izquierda, de lo que es el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor, como yo les decía, por definición es aquella parte en la cual el consumidor, luego de haber adquirido, puede destinar sus recursos a la adquisición de nuevos bienes. El excedente del productor, en términos coloquiales, podemos decir, es aquella parte que el productor considera como sus beneficios. Es decir, luego de haber hecho todo el proceso de colocación de su producto, obtiene un excedente que se refiere principalmente a los precios que cobra en el mercado. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en el segundo escenario? Y es que cuando nosotros encontramos que se suben los precios, nos vamos a dar cuenta que el excedente del consumidor se reduce. ¿Y esto por qué? Porque resulta que cuando hay una disminución de precios, nosotros vamos a encontrar esto, que en la parte roja vamos a encontrar cuál era el excedente inicial de los antiguos consumidores, es decir, lo que les sobraba. Cuando pasamos del punto P sub 0 al punto P sub 1, es decir, que hay una disminución de precios, los consumidores obtienen un excedente adicional y como consecuencia de ello, pues ahora pueden destinar mayores recursos. Ahora quiero que ustedes se imaginen el ejercicio contrario, y es cuando suben los precios.
Y cuando los precios suben, lo que vamos a encontrar es que este triángulo que encontramos en este color verde, amarillo y rojo, ese triángulo amarillo supongamos que supone una subida de precios. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A que, por supuesto, los consumidores ahora tengan menos dinero disponible para gastar en otras cosas porque tuvieron que gastarla en ese producto inicial. Pero ya entremos, después de esta explicación económica, entremos a lo que es esto del derecho de la competencia. Pensemos esto, ¿para qué sirve? ¿A qué sabe el derecho de la competencia? Y yo creo que hablar de derecho de la competencia, como cualquier área del derecho, es hablar de un conjunto de normas, pero que tienen un objetivo específico, y es que es proteger, por un lado, la libre competencia, y por otro lado, la lealtad de los competidores en el mercado. ¿Y esto por qué? Porque es que en el mercado existen conductas anticompetitivas o desleales que generan afectación en la libre elección de los consumidores. Cuando nosotros hablamos de derecho de la competencia, tenemos que decir que hay tres temas que son fundamentales. El primero, el de las prácticas restrictivas de la competencia, y vamos a pensar en el caso, ustedes recordarán el caso hace algún tiempo de el cartel de las farmacias en Chile, o recordarán ustedes también en Perú hace algunos años el cartel del oxígeno, o también encontrarán ustedes que en Perú hace un tiempo hubo también un cartel en el puerto del Callao, el cartel de los proveedores del puerto del Callao. Por otra parte, cuando hablamos de integraciones empresariales, hablamos de un fenómeno en el cual el Estado, previo a que dos empresas se fusionen, dos empresas se integren a través de un contrato y dejen de competir para convertirse en un solo agente económico, sea temporalmente o de manera definitiva, el Estado debe otorgar una autorización para que esto no afecte la libre competencia. Sin embargo, nosotros tenemos que tener presente un elemento principal, y es que en algunos países como Perú no existe una tradición de control de fusiones. Entiendo que en Perú hace apenas 2 o 3 años empiezan a tener este control, y te suena extraño porque la experiencia peruana nos mostró, por ejemplo, el caso Bacus. Ustedes recordarán que Cervecería Bacus en Perú compró todas las cerveceras regionales. Y esto nos llevó a que en Perú la Pilsen Trujillo, la Pilsen Callao, la Cusqueña, la Cristal y todas esas cervezas excelentes que tiene el Perú terminaron siendo una sola empresa. Esto conllevó a que durante un pequeño lapso de tiempo las cervezas subieran de precio porque tenían un solo productor. Y esto lo que hizo, cuando todo el mundo se quejaba, la competencia lo que hizo fue funcionar y competir y generarse un nuevo competidor, que fue específicamente la cervecería brasileña Brahma, que ingresó a Perú, empezó a ofrecer su cerveza y como consecuencia llevó el precio nuevamente a precios de equilibrio. Ahora, por supuesto, la libre competencia tiene fundamentos constitucionales. Cuando hablamos de Colombia, que por supuesto por ser mi país es el país que voy a utilizar, nosotros decimos que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. Y en el caso colombiano, no recuerdo el fundamento constitucional de la libre competencia en Perú, ofrezco disculpas. En el caso colombiano, nosotros lo que encontramos es que estamos ante una circunstancia en la cual nosotros podemos plantear la idea de que existe un derecho de la competencia que tiene relevancia constitucional y que se entiende que es un derecho de carácter colectivo. Ahora, hay que decir que de acuerdo con la jurisprudencia colombiana, la jurisprudencia de nuestro Corte Constitucional, para el caso de Perú sería su Tribunal Constitucional, ha dicho que el núcleo esencial del derecho a la libre competencia consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin que existan barreras injustificadas. Y cuando hablamos del concepto de barreras injustificadas, hablamos de que habrá servicios o habrá determinados productos o determinadas ofertas que pueden estar limitadas por regulaciones. Pensemos en el caso concreto.
en el mercado existen unas entidades financieras o bancos. Los bancos, no todo el mundo puede crear un banco. Existen unos ciertos requisitos de capital mínimo, número de accionistas, y en general requisitos que impiden que todos podamos competir libremente ahí. Y a su vez, estos requisitos tienen que estar justificados, por supuesto, porque sobre el sistema bancario está la confianza del público en todo el sistema financiero. Ahora, hay que decir que esta libertad de competencia, ha dicho la Corte Constitucional colombiana, que está compuesta al menos por tres prerrogativas, que son la libertad, la posibilidad de concurrir al mercado, la libertad de ofrecer productos y servicios, la libertad de ofrecer condiciones y ventajas comerciales, y la posibilidad de contratar con cualquier consumidor. Ahora, la doctrina más autorizada ha dicho que la libre competencia se compone o se soporta sobre dos pilares fundamentales. El primero, la libertad de entrada de los oferentes, y segundo, la libertad de escogencia de los consumidores. Sin embargo, yo creo que a esta definición le hace falta un elemento. Y es que yo creo, y esto por eso lo pongo en rojo, es de mi creación, que además de la libertad de entrada y la libertad de escogencia, debe haber una libertad de participación para que podamos hablar de una libre competencia. Si se permite a las personas que entren libremente y a los competidores que también teóricamente puedan escoger libremente, pero encontramos, por ejemplo, una situación donde a una persona se le excluye por no ser parte de un acuerdo anticompetitivo, no podemos hablar de libertad de competencia por más que haya, en este caso, haya una libertad de entrada. Ahora, en Colombia, por supuesto, existen diversas normas, no tenemos un código único de la competencia y por eso las normas están repartidas tanto en normas generales, que en este caso ya tenemos 4 normas, como en normas particulares o regímenes especiales, que encontramos normas, por ejemplo, de competencia en materia de salud, puertos, mercados de valores, etcétera. Cuando nosotros hablamos de libre competencia, tengo que decirles, señores, no estamos hablando de competencia desleal. Son dos temas hermanos, pero que son distintos. Básicamente, cuando hablamos de libre competencia, el objetivo de esto es proteger el proceso competitivo. Es decir, proteger esa formación de precios, que sea transparente, que sea producto de la independencia de cada oferente. Cuando hablamos de competencia desleal, hablamos de la lealtad en el mercado. Por otro lado, cuando hablamos de libre competencia, hablando de un derecho que es de carácter colectivo. En materia de competencia desleal, lo que existen son básicamente intereses privados. Ahora, para que haya un caso de libre competencia, para que se pueda efectivamente armarlo, tenemos que tener una afectación real o potencial del mercado, cosa que no se requiere en competencia desleal. Técnicamente, las conductas que están vinculadas con la libre competencia se le conocen como prácticas comerciales restrictivas o prácticas restrictivas de la competencia. En materia de competencia desleal se habla de conductas desleales. La libre competencia es principalmente un proceso administrativo. En Colombia y en la gran mayoría de los países, los procesos de competencia desleal son procesos judiciales. Excepción clara, el Perú, donde puedo decir, porque conozco este tema, es que allá existen casos de libre competencia que son procedimientos administrativos y que investiga y resuelve el INDECOPI. Caso famoso, por ejemplo, el caso Bembos, donde se planteaba la posibilidad de que hubiera una competencia real por parte de una empresa que colocó los mismos colores en una zona donde Bembos no estaba, en la ciudad de Lima. En general, podemos decir que la competencia desleal difiere o no es exactamente igual a las prácticas restrictivas de la competencia. Ahora, cuando hablamos de las prácticas restrictivas de la competencia, es importante decir que existen 3 prácticas o principalmente 2 prácticas restrictivas de la competencia que ustedes van a encontrar a nivel mundial. Y son los acuerdos anticompetitivos y los abusos de posición de dominio. Por su parte, en Colombia existen otras prácticas que se consideran restrictivas, que son los actos contrarios a la libre competencia, que es una invención muy criolla,
solo existe en Colombia, y también alguna parte de la doctrina considera que las integraciones empresariales pueden considerarse que restringen la competencia porque excluyen a un competidor del mercado. Hay un tema que es muy fundamental cuando uno habla de prácticas restrictivas de la competencia, es la determinación del mercado relevante. Y para entender qué es el mercado relevante es fundamental comprender qué es un mercado. Y hoy por hoy, cuando se habla de mercado, hablamos de ese lugar físico o virtual en el cual las personas realizan transacciones para la adquisición o venta de bienes o servicios. Entonces, el mercado relevante, por supuesto, por su parte, es el mercado relevante es aquel que incluye todos los productos o servicios de empresas que están en una competencia verdaderamente cercana. Es decir, que uno debe considerar aquellos productos que perfecta o imperfectamente se sustituyen. Ejemplo concreto, cuando uno piensa en el café y uno dice, voy a tomar café, uno creería que la única empresa que es competidora, por ejemplo, de Nescafé, sería, por ejemplo, Nestlé, por decir cualquier cosa. Pero resulta que, contrario a lo que nosotros creemos, el café tiene otros competidores, que son los sustitutos imperfectos. Y estos competidores no son otros distintos a, por ejemplo, lo que podría ser el té o lo que podría ser el chocolate. De modo tal que si el café en un momento sube demasiado de precio, pues la gente se pasa y deja de tomar café y empieza a tomar té, o empieza a tomar chocolate o empieza a tomar cualquier otro tipo de bebidas calientes. Por su parte, cuando hablamos del mercado relevante, tenemos que hablar de dos conceptos que son fundamentales. El mercado geográfico es ese lugar físico o virtual en el cual efectivamente se realizan las transacciones, y el mercado producto, que es lo que yo les decía, que se hace referencia a todos y cada uno, valga la redundancia, de estos elementos, con estos bienes, estos productos que se colocan sobre lo que se disponen para la adquisición de los consumidores. Ahora, la determinación del mercado relevante es un ejercicio fundamental, porque de ello depende saber si efectivamente se está diciendo que yo realicé o no una determinada conducta que pudo afectar a un número determinado de consumidores o a un número determinado de competidores míos. La definición efectivamente es una herramienta que permite saber en dónde se está presentando efectivamente la competencia. Coloquemos un ejemplo claro. No se podría plantear que Coca-Cola compite con ExxonMobil porque venden productos totalmente diferentes. De modo tal que si estas dos empresas se pusieran de acuerdo para subir los precios, no se podría hablar de un acuerdo anticompetitivo porque efectivamente no son competidores. Ahora, yo les puedo decir que, sin lugar a dudas, cuando uno habla de las prácticas restrictivas de la competencia, uno tiene que entender que hoy por hoy a nivel mundial se utilizan algo que se conoce como las cláusulas generales de competencia. Y las cláusulas generales de competencia básicamente son dispositivos que permean todo el sistema y que se aplican cuando las conductas que están tipificadas no contienen, no tipifican o no contienen los elementos de una conducta que sea desarrollada en el mercado, pero que por alguna razón no encuentra la tipificación. Cuestión que se puede ver a la sencilla razón de que el legislador va a un ritmo lento frente a lo que es el desarrollo del comercio. Y para ello quiero remitirme a un caso de Perú. Y es que resulta que hace unos años en el Perú ocurrió una circunstancia bastante particular. Y esa circunstancia no fue otra, sino que había una empresa que estaba tratando de ingresar al mercado peruano para efectos de poder competir ofreciendo sus distintos productos y servicios. Y empresas que ya estaban establecidas en Perú, en la medida en que esta empresa, por ejemplo, solicitaba un permiso urbanístico, interponían recursos para que ese permiso urbanístico no se diera. Necesitaban una licencia ambiental e interponían recursos para que esta licencia ambiental no se otorgara. Esta persona
ejecutaban cualquier conducta y inmediatamente presentaban la demanda. Esta conducta se conoce como la litigación predatoria, el chain litigation. Básicamente lo que esta conducta busca es que a través del uso del sistema legal y de los aspectos procesales impedir la llegada de competidores. Situación que en el caso de Perú perfectamente pues, fue sancionada por el INDECOP. Entonces, cuando hablamos de acuerdos anticompetitivos, tenemos que tener tres aspectos muy fundamentales. Y es que, primero, como regla general, los acuerdos entre competidores están prohibidos. Vamos a encontrar que hay unas excepciones que por beneficiar al mercado se permiten. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en este caso, señores? Nosotros encontramos primero la definición de acuerdo, que acuerdo es todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o práctica conscientemente paralela que realizan dos o más empresas con la intención de restringir la libre competencia. Estos acuerdos pueden tener varios tipos, como los acuerdos colusorios, en los cuales las dos o más empresas se abstienen de competir. Los acuerdos exclusorios, en los cuales dos o más empresas se ponen de acuerdo para excluir a un tercero del mercado. O los acuerdos explotativos, en los cuales dos o más empresas lo que buscan es llegar a una conformidad y consentir explotar al mercado extrayendo ese excedente del consumidor de los miembros, de los partícipes del mercado. Ahora, no todos los acuerdos entre competidores están prohibidos. Por ejemplo, acuerdos que están permitidos, los acuerdos de investigación y desarrollo. Hace unos días, ustedes se pudieron dar cuenta que Honda, Nissan, Citroën, Honda, Nissan, Citroën, las otras empresas, Hyundai, entre otras empresas asiáticas, se pusieron de acuerdo y firmaron un acuerdo para desarrollar lo que va a ser una nueva línea de carros eléctricos. Es decir, un acuerdo de investigación y desarrollo. Y ustedes dirán, pero es que los son competidores y se pusieron de acuerdo para hacer algo. Como se trata de acuerdos que solamente son para hacer una investigación y desarrollo, no se consideran anticompetitivos. Los otros acuerdos que no se consideran anticompetitivos son los acuerdos de las llamadas facilidades comunes. Y les puedo colocar un ejemplo simple. Cuando ustedes se montan en un avión para un destino internacional, ustedes van a encontrar que los precios de un avión están referidos en dólares. Si ustedes quieren pagar en soles o pesos, se van a dar cuenta que si ustedes se montan en LATAM, en Avianca, o se montan en Gol, o se montan en cualquier aerolínea, American Airlines, por regla general, la tasa de cambio que ustedes van a encontrar entre pesos o dólares, normalmente va a ser la misma. Y en Colombia ocurrió un caso donde se decía que este era un acuerdo anticompetitivo. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es para efectos prácticos nuestro Indecopi, consideró que no se podía estimar esto como un acuerdo anticompetitivo porque, primero, las aerolíneas, su objetivo no es vender dólares. Y segundo, porque el precio generalizado permitía que hubiera un precio estándar que le permitiera al consumidor saber cuánto tendría que pagar en caso de que decidiera adquirir los productos que se venden en el aire. Ahora, una última forma de acuerdo permitido son los acuerdos que hacen referencia al cumplimiento de normas, estándares o medidas no obligatorias, por ejemplo, las normas de calidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de acuerdos anticompetitivos, estamos hablando, por ejemplo, de los acuerdos de fijación de precios, los acuerdos de reparto de mercados. Hablamos también nosotros de las colusiones en los procesos de licitación pública o cuando se ponen de acuerdo, por ejemplo, para hacer ventas atadas. Y ventas atadas hace referencia, por ejemplo, cuando yo compro un televisor, pero me dicen a mí en el mercado que para poder adquirir un televisor tengo que llevarme, por ejemplo, un DVD, un equipo de DVD, o me tengo que llevar un determinado producto que no requiero. Por su parte, señores, hablar nosotros, habrá una segunda modalidad
que es bien importante, se conoce como el abuso de posición de dominio. Entonces, para uno hablar de posición de dominio, tiene que hablar de la posibilidad de determinar directa o indirectamente las condiciones de un mercado. Pienses en el caso de que, claro, por ejemplo, sea la empresa que tiene el 75% del mercado. ¿Creen ustedes que si, claro, por ejemplo, para colocar un ejemplo cualquiera, subiera un sol, 2 soles, 3 soles, 20 soles a las facturas de cada usuario, ¿habría una gran migración de usuarios de Claro a otro operador? Muy seguramente no. ¿Por qué? Porque a pesar de que el precio sube, es tanto el poder que se tiene en el mercado que ni siquiera se tiene que preocupar porque haya una verdadera migración de los usuarios. Entonces, existen distintos tipos de abusos de posición dominante. Yo creo que hay 3 que son como los más comunes o más importantes, y son los precios predatorios. Y estos precios predatorios lo que nosotros vamos a encontrar es que una gente que tiene posición de dominio, es decir, que es muy importante, que puede actuar sin fijarse en los demás, este agente con posición de dominio lo que hace básicamente es que baja sus precios por debajo de costos cuando encuentra que hay otro competidor que está ingresando al mercado o que está posicionándose en el mercado. Entonces baja los precios por debajo de sus costos, pierde una parte importante de dinero, pero consigue con esa baja de precios eliminar a este consumidor, a este competidor del mercado. Y luego, cuando lo ha eliminado, lo que hace es que sube los precios a un nivel de precio monopólico. El segundo punto son las llamadas ventas atadas, que eran los que procedía a explicar anteriormente cuando se vende con un producto, otro producto que no resulta necesario para el desarrollo de lo que quiere realmente el consumidor. Piensen en el caso de que yo voy a comprar un televisor, pero la empresa me dice que para poder llevarme ese televisor al mismo tiempo tengo que comprar una licuadora. ¿Qué tiene que ver el televisor con la licuadora? Absolutamente nada. Y existe una tercera modalidad que también es importante, que es cuando se habla de los casos de abuso de posición de dominio por discriminación, y eso es la venta en condiciones diferentes a compradores para eliminar la competencia. Y en Colombia hubo un caso bastante relevante, y era el caso de dos empresas, microempresas, en las cuales había en una municipalidad, había un solo único proveedor de parafina. La parafina, por supuesto, es un elemento esencial para hacer velas. Y de pronto, el productor de parafina, al darse cuenta que estos dos eran las dos empresas que estaban, las dos microempresas, pues decidía venderle a uno a un precio y venderle a otro precio más barato, con la intención de que el que vendiera más barato, por supuesto, colocara su producto más barato y eliminara la competencia del anterior. Esto es un típico caso de abuso de posesión de dominio, donde yo estoy abusando del dominio que tengo, no en el mercado en el cual yo directamente participo, sino que estoy buscando afectar con mi decisión empresarial de afectar un segundo mercado en donde yo no participo directamente porque el vendedor de parafina no hace velas, pero donde busco básicamente darle una condición especial a ese comprador para que eliminara la competencia que él tiene. Ahora, ya entrando, por supuesto, en la materia que nos llama la atención y que es este derecho del fútbol, el derecho deportivo, tenemos que hablar de que las prácticas restrictivas de la competencia se pueden presentar de distintos tipos. Pero es importante entender que en el mercado del fútbol hay que entender que existen dos tipos de sistemas para competir. El sistema asociativo es básicamente el que nosotros conocemos en Latinoamérica, donde existen clubes que son empresas independientes y que por supuesto son competidores. Millonarios Santa Fe, América Nacional, Alianza Lima, Universitario de Deporte y que viva Alianza, Sport Huancayo contra Sport Boys, etcétera, etcétera. Y un segundo sistema, que es el sistema de franquicias, que es el que se usa en los Estados Unidos, en donde los clubes no son empresas independientes, sino que hay una liga, vamos a colocar por ejemplo la NBA, que es una liga en la cual existe la NBA es la empresa,
y cada ciudad tiene un equipo. Esos equipos no son empresas independientes, que son franquicias que la NBA le ha vendido a distintos dueños, como por ejemplo, cuando ustedes ven un McDonald's, normalmente el McDonald's que hay en Lima, cada McDonald's tiene un dueño que es diferente que es diferente del otro establecimiento de comercio. Bueno, existen algunos casos que son de gran importancia en el mercado del fútbol. Casos emblemáticos, creo que podemos hablar en Latinoamérica de 4 casos que son bastante importantes. El primer caso, y me voy a referir a 2 casos colombianos, uno chileno y un caso mexicano. El primer caso importante para mí es el caso Osa y Asociados. Es un caso que ocurrió en las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica, en donde en Colombia, Colombia por calendario, tenía un calendario en el cual primero enfrentaba a Brasil, enfrentaba a Venezuela y después enfrentaba a la Argentina de un muy jovencito Lionel Messi y de Hernán Crespo y de este Juan Román Riquelme. Resulta que en Colombia el hincha colombiano no termina de aceptar que el clásico de Colombia es con Venezuela. El hincha colombiano cree que el clásico de Colombia es con Argentina y con Brasil. Cuestión que es totalmente falsa. Eso no es un clásico. Entonces, qué pudo prever esta empresa OSA y Asociados frente a este calendario? Era, la gente me va a comprar Brasil y la gente me va a comprar Argentina. Pero el partido de Venezuela me va a generar pérdidas porque la gente no va a querer gastar su plata en ese partido. Y por ende, lo que hizo OSA y Asociados fue decir, el que me quiera comprar Brasil, me tiene que comprar Brasil, Argentina y Venezuela. De modo tal que aseguraba la venta de esto. Existe una pregunta, ¿es obligatorio o necesario que una persona que quiere ver el partido de Brasil tenga que ver el de Argentina y el de Venezuela? No. Y eso llevó a que la Superintendencia de Industria y Comercio impusiera una sanción porque consideró que había una empresa que estaba abusando de su posición de dominio. Y aquí el tema del mercado relevante cobra una importancia vacilar. Y es que resulta que cuando se presentaba este caso, la defensa de los asociados decía, el mercado relevante está mal determinado. Yo no tengo posición de dominio. Y decía, es que resulta que es que a la hora que está, que es el partido de la eliminatoria, la gente puede salir al gimnasio, puede ir a una discoteca, o la gente puede verse otro deporte y en consecuencia yo no ostento posición de dominio. Sin embargo, en estos casos la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que era tan especializado este mercado y tan diferente y tan único que en realidad era un mercado que no podía considerarse que tuviera siquiera un competidor. Y por eso terminaron sancionando. El segundo caso es el caso de las boletas de la eliminatoria. Fue un caso en el cual, en el camino al Mundial de Rusia 2018, en Colombia se presentó un evento en el cual unas empresas y la Federación Colombiana de Fútbol presuntamente habrían revendido boletas, ofrecido al público un número determinado de boletas, boletas que desaparecieron por este supuesto acuerdo que habría, y como consecuencia de ello, las boletas habrían terminado en la reventa vendidas a un mayor precio. Este supuesto acuerdo del que se habla, presuntamente habría dado como consecuencia que lo que antes era una boleta, vamos a colocar de $100, terminará siendo vendiendo en $400. Y como consecuencia de ello, la reventa lo que habría generado era una falsa escasez, porque se ofrecieron, por decir cualquier cosa, 5.000 boletas a los aficionados, pero en realidad apenas se vendieron 100. Las demás dijeron, ya no hay venta. Y como consecuencia de esta situación, los usuarios habrían tenido que revender o encontrar en la calle las boletas revendidas a un mayor precio. Esto, por supuesto, significaría que hubo un acuerdo explotativo y como consecuencia de ello se habría dado una sanción.
También hay un caso muy relevante, es el caso chileno, en donde en Chile ocurrió que hubo un acuerdo de la Asociación de Clubes de Chile, donde para subir de la tercera división a la segunda división, se exigía además del resultado deportivo el pago de, de un dinero. Y este pago de dinero suponía que si un club no tenía ese dinero después de haber ganado el campeonato, bien podía terminar quedándose sin el derecho a ascender. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile consideró que este acuerdo es un acuerdo anticompetitivo, pues la exigencia de esa cantidad de dinero no tenía nada que ver con el resultado, que tenía que ser un resultado meramente deportivo, y como consecuencia de ello sancionó a la Asociación de Clubes, a la Asociación del Fútbol Profesional Chileno y a los clubes que participaron de ello. Finalmente, el último caso que encontramos es el llamado caso del Pacto de Caballeros de México. Y este caso resulta un poco relevante porque mezcla lo que es el llamado draft. Y el draft básicamente es un proceso de selección de jugadores que se practica y que es muy común y muy usual en lo que es los Estados Unidos. Ustedes ven que los jugadores novatos llegan a la NBA, por ejemplo, de las universidades vía draft, y usted cuenta que la selección número 1 fue tal, que la selección número 2 fue tal, que por ejemplo el señor Kobe Bryant, que en paz descanse, lo escogieron en el número 13, que al señor Marco Jordan lo escogieron en el número 3, que a Hakeem Olajuwon lo escogieron en el número 1, a Tim Duncan número 1, etcétera, etcétera. Donde cada equipo, según el resultado deportivo que haya tenido, coge el novato más calificado que viene de las universidades. Pues resulta que en México el draft o el pacto de caballeros lo que había hecho era principalmente, y frente a la liga femenina, era que cuando los jugadores se fueran, las jugadoras fueran a ofrecer sus servicios al draft para que algún equipo las cogiera, ninguna de estas jugadoras pudiera ganar más de X cantidad de dinero. Y como consecuencia de ello, entonces se estableció un pacto de caballeros donde ninguno estaría dispuesto a pagar más que esa cantidad que había sido fijada. Esto, por supuesto, limitaba la libre competencia, porque si alguna de las empresas quería ofrecer más dinero porque quedarse con una jugadora, pues no podría ofrecerlo. Entonces se consideró y se sancionó a estas entidades. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas prácticas restrictivas de la competencia, nosotros tenemos que decir que claramente aquí nosotros encontramos que existe un caso que en este momento se sigue llevando a cabo, y es el llamado caso de la Superliga. ¿Qué es la Superliga? La Superliga es un proyecto donde los grandes equipos de Europa quieren confirmar una liga donde jueguen ellos, pero que está por fuera de lo que es la UEFA, que es como el equivalente a la Conmebol para Sudamérica, es decir, una asociación que reúne a los distintos países que son miembros de la FIFA, pero que pertenecen a un determinado continente. UEFA amenazó a los clubes con que si hacen parte de la Superliga, pueden ser excluidos de su propia competencia. Estos equipos, los equipos fundadores de estos equipos fundadores, muchos de ellos desertaron de la idea ante la amenaza de UEFA, pero existe en Europa una competencia que no pertenece a la Federación Internacional de Baloncesto, de baloncesto, la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, y que a pesar de ello, pues tiene el carácter de oficial, y ella la llamada Euroliga de Baloncesto, en donde, como un tipo de Liga de Campeones de Europa, los distintos equipos de UEFA, de Europa, se enfrentan en una liga donde juegan los mejores y que tiene un alto nivel porque enfrentan a los equipos, a los campeones de cada país. Sobre esto ha habido recientemente dos pronunciamientos importantes, uno de un juzgado de Madrid que consideró que en este caso no se vislumbraba que UEFA, al decirle a los clubes, el que se vaya a jugar a la Superliga queda excluido de mis competiciones, estuviera vulnerando la libre competencia
cuestión que además planteó que fue acogido en principio por el abogado general del Tribunal Europeo. Sobre el particular, yo creo que por el modelo que yo explicaba al principio, donde les decía que había dos sistemas, un sistema de clubes y había un sistema de franquicias, me atrevo a pensar que el hecho de que UEFA impida que uno de los clubes que están afiliados a él cree una liga que le compita directamente puede llegar a convertirse como una práctica restrictiva de la competencia. Pues está impidiendo que estas entidades puedan crear ligas que sean competidoras con ellas. Y esto me parece a mí que puede llegar a convertirse en una práctica restrictiva de la competencia. Sin embargo, debemos decir que esta postura que yo les estoy expresando ahora, hasta el momento, no ha tenido acogida en Europa. Esperemos a ver que en un futuro próximo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de las Comunidades Europeas, nos resuelva este tema y como consecuencia nosotros podamos saber si efectivamente es o no es una conducta anticompetitiva y por qué. En conclusión, señores, podemos decir que el derecho de la competencia es un derecho aplicable a los mercados deportivos. Los agentes de este mercado deben cumplir con todas las normas de la competencia a fin de evitar sanciones y la experiencia latinoamericana evidencia que las autoridades de competencia sancionan a los agentes deportivos sin ningún tipo de consideración especial. Bueno, espero y aspiro a haber cumplido con el tiempo y quedo a disposición para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. En efecto, nos han llegado 3 preguntas al interno que las procederé a comunicar. La primera dice lo siguiente: ¿qué son los acuerdos anticompetitivos en el contexto deportivo y cómo se analizan desde la perspectiva del derecho de la competencia? Pues los acuerdos anticompetitivos en materia de derecho deportivo, al igual que en cualquier otro mercado, son acuerdos que realizan dos o más competidores con la finalidad de dejar de competir, uno, con la finalidad de, explotar un mercado o con la finalidad de excluir a un tercero de la competencia. Básicamente son a eso se le conoce como acuerdo anticompetitivo, es decir, aquellas convenciones que celebran los participantes de un mercado con la intención de abstenerse de competir para obtener un resultado que desean ellos en común. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta al evaluar la posición dominante de una entidad deportiva según el derecho de la competencia? Correcto. Lo primero es que hay que analizar el mercado relevante. Luego de analizar el mercado relevante tenemos que tener en cuenta el tamaño de la empresa. Y luego del tamaño de la empresa, por ejemplo, si tiene más del 50% de la participación, tenemos que tener en cuenta si esta empresa es capaz de determinar su posición sin fijarse en lo que hagan los demás. En ese momento podemos decir, esta empresa cuenta o no con una posición de dominio. Porque a veces la gente tiende a creer que posición dominante es ser sencillamente el que más vende o el que más mercado tiene y resulta que no. Porque yo puedo ser la empresa que más venda en un mercado. Pero ojo, tengo como consecuencia, si yo subo mis precios y la población o los consumidores se van a otra empresa, en realidad no tengo posición de dominio. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta de Yoga. Dice, ¿podríamos hablar de la cadena de productividad en materia de derecho deportivo? Bueno, hablar de la cadena de producción en materia de derecho, en materia deportiva, es bastante largo, digamos así, bastante importante. ¿Por qué? Porque arranca por dos temas, y es, cuando nosotros hablamos de la producción en materia deportiva, nosotros tenemos que defendernos si estamos hablando
a lo que es la formación de los jugadores desde que están en las escuelas, las fuerzas básicas, hasta que llegan al profesionalismo, o dos, si estamos hablando de todo lo que es el merchandising y todos los productos que se asocian a los clubes. Además de que tenemos que hablar de los derechos de retransmisión deportiva, la venta de entradas y en general todo un conjunto de productos que se integran al mercado. En este caso, por supuesto, puede haber temas, casos en los cuales, por ejemplo, frente a la venta de camisetas, un club de fútbol termine compitiendo con un club de baloncesto. Podría presentarse ese caso, a pesar de que sean deportes diferentes. Y también habrá casos en los que, a pesar de que los clubes ejerzan en la misma liga, pudieran en determinados mercados no ser competidores. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un club que no, que, bueno, sería un fenómeno rarísimo, pero un club que no vendiera camisetas, sino que vendiera, por decir algo, otro tipo de implementos que no es sustituto, pero donde este otro club se dedica a vender camisetas y en consecuencia no competirían en este mercado. Les digo, sería un caso rarísimo porque todos los clubes venden camisetas para efectos de obtener recursos. Muchas gracias, doctor. Le comento la última pregunta de Joel Sánchez. Dice, ¿el derecho de la competencia se puede vincular a los derechos de imagen de los jugadores y sus obligaciones con clubes y federaciones? Depende. No específicamente el tema de que hablamos hoy, que es lo que tiene que ver con la libre competencia, pero en casos de competencia desleal sí pudiera tener relación porque en algunas ocasiones la imagen permite la explotación de la reputación ajena y como consecuencia de ello podemos estar frente a actos que suponen la existencia de competencia desleal. Muchas gracias, estimado doctor, por haber... doctor, nos llegó una pregunta final. Ujú. ¿Se la podría pasar? ¿Sí? Ya, perfecto. Dice, ¿cómo afecta el derecho de la competencia a la pirámide europea deportiva? Primero, pues tengo que preguntar qué se entiende por, o qué quiere decir nuestro consultante como pirámide europea deportiva. No conozco ese concepto. Correcto, doctor. De repente, ¿podrías prender tu audio, Juan, para finalizar con tu pregunta, por favor? Tienes el acceso para ello. Hola, Alexis. Me refería al sistema piramidal deportivo de que está arriba el Comité Olímpico, las federaciones internacionales, las federaciones nacionales, como el sistema clásico, me refiero, no el sistema de franquicias de lo que es, Ah, por ok. ejemplo, Estados Unidos. Bueno, pues sí puede haber afectación indiscutiblemente. Pensemos en el caso en el que una asociación prohíbe, por ejemplo, a determinados clubes ejecutar, por ejemplo, sus prestaciones mercantiles, es decir, ejecutar sus estrategias limitándolas, de modo tal que la gente, el común denominador, no pueda adquirir un determinado producto de un club. Por ejemplo, pensemos en que se les diga, miren, hay dos clubes en Lima, Alianza y Universitario. Y dicen, bueno, las camisetas de Alianza van a ser solo 30.000 y las universitarias van a ser 70.000 este año. El año entrante vamos a tener 70.000 de Alianza y 30.000 de Universitario. Que eso lo dijera, por ejemplo, la Asociación de Clubes de Fútbol Profesional. Por supuesto que dentro del sistema piramidal eso podría generar esa afectación. Sin embargo, hasta ahora es muy extraño que ello ocurra. Muchas gracias, estimado doctor, por absolver todas y cada una de las preguntas. Con ello habríamos dado ya por finalizada la sesión. No sin antes reiterarle los saludos y el agradecimiento de parte de todo el equipo de Biloyer por brindarnos un espacio de su tiempo para poder desarrollar la presente sesión, doctor. Muchísimas gracias y que tenga buenas noches. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su apoyo. Buenas noches. Saludos a mi querido país del Perú. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, doctor. Muy amable.
Buenas noches, estimados participantes. Con la ponencia del doctor Faruk Perea hemos dado por finalizada nuestra penúltima sesión. Los invitamos a que nos sigan acompañando el día de mañana. Desarrollaremos la penúltima y última sesión del curso. Y muchas gracias con todos. Estamos encantados de poderlos tener en el presente curso. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un excelente cierre de semana. Buenas noches. Siempre a sus órdenes. Un fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches con todos, estimados participantes. Hasta mañana.